Él es el doctor Ángel Israel Mondragón Martínez, oriundo de México. Tiene una maestría en docencia, licenciatura en educación preescolar, técnico en enfermería, terapeuta certificado, profesor titular de CECATI 147 de las especialidades de asistencia educativa, asistencia familiar y salud y cuidado a personas con discapacidad y adultos mayores. Jefe del área de capacitación de CECATI, ponente y tallerista en diversos congresos a nivel nacional e internacional, coordinador y profesor titular de diversos diplomados, cursos y talleres, director general y presidente del Consejo Latinoamericano para la Educación y Desarrollo Infantil, director general del Centro de Neurodesarrollo y Atención Educativa, cofundador, director general y presidente del Instituto Mexicano de Estimulación Temprana y Desarrollo Humano, entre otras actividades que realiza. Ángel, es un placer tenerte en este evento. Bienvenido y adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Espero que se escuche adecuadamente. Un saludo desde la Ciudad de México. Estamos aquí en México y bueno, muy agradecido por la invitación a participar con ustedes. Ya tuve la oportunidad de estar participando, bueno, en el evento de Costa Rica y ahorita con ustedes. Es un placer, es un orgullo y pues agradeciendo a todo el equipo coordinador para que todo esto salga como ha estado saliendo. Y bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy el tema que a mí me toca, les voy a compartir pantalla para que me faciliten, por favor, el acceso a la compartición de pantalla, se los voy a agradecer. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema determinante en el contexto educativo, literal, así como de nuestra realidad, de nuestra actualidad, en este contexto docente. Sí, el tema se titula Emociones desde las neurociencias en nuestra actualidad docente. ¿Cuál es nuestra actualidad docente? Bueno, nuestra actualidad docente no solo estamos hablando de la pandemia, del COVID-19, estamos hablando de todos los procesos evolutivos que ha sufrido la educación en nuestro contexto. Entonces es importantísimo que estemos nosotros conscientes de qué es lo que está sucediendo en este momento. ¿Cuál es el papel del docente, del educador, del maestro en estos tiempos? ¿Cómo se ha ido modificando esta estructura de enseñanza-aprendizaje? Y cómo nosotros hemos tenido que evolucionar y nos hemos tenido que ir adaptando. Entonces es muy importante que podamos aprender esto, pero sobre todo en este momento tan crucial que estamos pasando a nivel mundial, es importante volver a la humanidad, es importante voltear a ver que todo fundamento del conocimiento se basa en algo que es la emoción. Pero vamos a tratar de conocer un poquito, bueno, las emociones desde el punto de las neurociencias. O sea, ¿cuál es esta importancia? ¿Por qué? ¿Qué significado, qué significancia tienen las emociones en este proceso? Realmente he estado escuchando las ponencias que me han antecedido estos 2 días, ahorita con el maestro Jorge también, y realmente es una compilación descriptiva del punto esencial de este congreso, ¿no? Sobre la neuroeducación. Eh, para mí va a ser un placer poder compartir y les agradezco infinitamente a toda la gente que nos acompaña de Bolivia, de Argentina, de Costa Rica, de España, de México, de diferentes países. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar. Eso quiere decir que vamos bien, quiere decir que estamos interesados en mejorar nuestra práctica docente y estamos interesados en mejorar
lo que ofrecemos a nuestros pequeños. Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo que les pediría es, no se me preocupen, esta presentación ya ha sido compartida al comité por si alguien en algún momento quiere solicitarla. Bueno, adelante, va a estar disponible. Y bueno, pues vamos a arrancar. Entonces, bueno, las emociones desde las neurociencias en nuestra actualidad docente. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es retomar un poquito qué son las neurociencias, qué son las emociones para poder entender este contexto. Y si tienen alguna pregunta y ven que yo estoy volteando es porque estoy checando aquí las preguntas, pero bueno, pues un gran saludo a todas las personas que nos están acompañando y que nos están mandando sus mensajes. Muchísimas gracias. Sí, bueno, primero vamos a ver qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? En este contexto, sí, primero vamos a describir las emociones. ¿Qué son las emociones? Son todas aquellas respuestas inmediatas a los estímulos que recibimos o percibimos de nuestro entorno, de nuestro contexto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues aquí vienen unas características que debemos tener bien en cuenta cuando hablamos de emociones. Las emociones son respuestas psicofisiológicas ante un estímulo. ¿Qué quiere decir? Que están controladas desde nuestro cerebro, o sea, desde nuestra mente. Nosotros no tenemos control sobre ellas. ¿Por qué? Porque estas son espontáneas y correspondientes a la situación que estamos presentando. No es algo que yo me predisponga a reaccionar ante ese estímulo que estoy recibiendo. Llega el estímulo y entonces mi cerebro actúa y genera esta respuesta. Pero además, regularmente, bueno, las emociones son de corta duración, o sea, son respuestas inmediatas de corta duración al contexto. Y bueno, ¿cómo lo podríamos suponer? De repente, bueno, voy caminando, alguien llega por la espalda y me hace cosquillas o me quiere espantar. Yo reacciono. Entonces, a lo mejor esa reacción me va a provocar emociones. Puede ser de miedo, de desagrado, ¿sí? De enojo. Eso va a depender de la intensidad del estímulo, de qué tan preparada estaba mi mente para poder recibir ese estímulo. Y de repente, bueno, yo voy a reaccionar y a lo mejor es una persona que me agrada, que yo aprecio mucho y todo eso, pero de repente me da el susto y yo vuelvo todo enojado y digo, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y ya después así como que te pasaste, ve, hasta me hiciste decirte tal cosa, pero fue una reacción, no es algo que yo pudiera controlar. Entonces debemos tener bien en cuenta estas características antes de avanzar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de este punto, de las emociones desde las neurociencias en el contexto educativo. Entonces, identificar. Son respuestas fisiológicas ante un estímulo, espontáneas correspondientes a la situación presentada y de corta duración. Y en el ámbito docente esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros regularmente decimos, bueno, vamos a emocionar a nuestro alumno, pero no tomamos en cuenta esta situación. Respuesta fisiológica no depende de nosotros. Es espontáneo y corresponde al estímulo y además es de corta duración. Entonces nuestra labor docente ya se empieza a complicar, ¿verdad? Porque nosotros debemos mantener constantemente ese cerebro despierto, esa inquietud despierta, esa emoción latente en nuestros alumnos. Y cuando hablo de nuestros alumnos, hablo desde educación inicial hasta la universidad, posgrado, doctorado. O sea, es una realidad del trabajo que hacemos los docentes. Uh-huh. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas emociones? Bueno, si ustedes ven aquí en la pantalla, bueno, tenemos una imagen que nos lleva a una caricatura, a una película que estuvo muy de auge, que aún así, bueno, aún en este momento todavía se siguen usando estas referencias para el trabajo, debido a que es una manera muy amable de atender un tema tan importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos en color verde el desagrado, ¿sí? En rojo tenemos el enojo, en amarillo la alegría, en morado el miedo y en azul la tristeza. ¿Cuáles son? Bueno, pues son estas. Existen diversas propuestas en el contexto donde nos hablan que hay 5, 6 miles de emociones, pero nosotros trabajamos a partir de estas emociones básicas.
regularmente, ¿no? En esta parte, bueno, nosotros vamos a trabajar a partir de 5 emociones, aunque hay algunos autores que también mencionan a la sorpresa como una emoción, pero bueno, hemos estudiado que esta emoción está generada por una combinación de estas emociones básicas. Entonces, para que no se nos olvide, tenemos como emociones básicas el desagrado, el enojo, la alegría, el miedo y la tristeza. Eso sí, les voy a pedir de favor y bueno, por ahí les hicieron el comentario, ojalá y tengan a la mano una hojita y colores porque al rato vamos a hacer una actividad que corresponde a las emociones. El día de hoy también espero poder aportar un poco porque hemos estado hablando mucho de las emociones, hemos estado hablando mucho de las neurociencias, pero a mí me gustaría mucho poder aportar algo que ayude a nosotros, que nos ayude a nosotros como docentes a entender nuestras emociones, a identificar qué está pasando en nuestras emociones, porque bien decían algunos de los ponentes, dicen, bueno, ok, y nosotros nos piden que trabajemos las emociones con los alumnos, que seamos resilientes, que seamos empáticos, pero si nosotros no estamos en un estado emocional adecuado, no vamos a poder trabajar de manera indicada con nuestros pequeños. Entonces les pido mucha atención, que se graben estos colores, que se graben a qué emoción corresponde cada uno de ellos, que preparen su hojita, que preparen sus colores para que podamos trabajar más al rato la actividad que les tengo preparada. Y bueno, entonces, estas son las emociones que regularmente, o las emociones básicas, a través de las cuales nosotros interactuamos con nuestro entorno. Pero, ¿qué nos dice la neurociencia? Primero vamos a ver, nuevamente vamos a recapitular, ¿qué son las neurociencias? ¿Sí? Y bueno, pues las neurociencias, ¿sí? Son un conjunto de ciencias enfocadas al estudio y a comprensión del sistema nervioso. Ujú. Entonces, de repente, sí es muy complejo el estar escuchando o el escuchar, que a todo le queremos poner neuro para justificar nuestro trabajo, para que se oiga rimbombante, para que sobresalga. Realmente, todo lo que hace el ser humano, todo lo que hace el ser humano, todo su actuar, toda su interacción, todo su desarrollo, todo su crecimiento, parte de un punto que puede ser estudiado desde las neurociencias o que es estudiado desde las neurociencias. Todas nuestras funciones están controladas desde nuestro sistema nervioso. Entonces no puede ser que nosotros estemos desapegados de esta palabra, de las neurociencias. Entonces de repente, neuropilates, neuroyoga, neuro esto, neuro lo otro, y dices, todo corresponde. Cuando hablamos de neurociencias nos enfocamos realmente a esas ciencias que tratan de dar una explicación formal a los procesos y a las actividades y a los desempeños de nuestro organismo en su totalidad. Y entonces se dividen, se seccionan para poder explicar un elemento específico de la conducta, comportamiento y procesos del ser humano. Pero bueno, realmente, ¿qué es lo que principalmente estudian las neurociencias? ¿O cuáles son los 4 campos más grandes que va a estudiar la neurociencia? Bueno, va a estudiar las estructuras, ¿sí? Correspondientes al sistema nervioso, va a estudiar sus enfermedades, y no, bueno, no solo las enfermedades, no, sus enfermedades y, bueno, la atención o el cuidado que podemos brindar a estas, ¿sí? También, bueno, y es a donde nosotros ahorita nos vamos a enfocar, las funciones operativas y las bases bioquímicas que sustentan todas estas funciones. Entonces, vamos a irnos paso a paso, vamos a ir poco a poquito, vamos a ir desmenuzando. Y yo, como les dije, bueno, vamos a darnos el día de hoy este momento, como decía el maestro Jorge, vamos a darnos ese momento para nosotros, vamos a darnos ese momento para disfrutar de que estamos el día de hoy vivos, que el día de hoy estamos aquí tratando de mejorar nuestra práctica docente, de mejorar como personas. Entonces hay que disfrutar, hay que relajarnos y vámonos poco a poco. Vamos a ver esta parte. Ya quedamos que las neurociencias, ¿sí? Van a estudiar al sistema nervioso,
en 4 grandes grupos y nosotros nos vamos a enfocar principalmente, ¿sí? ¿Sí? A las funciones operativas y a las bases bioquímicas, porque a través de esto va a dar de explicar las emociones. Uh-huh. Y pues entonces vamos a ver qué son las funciones operativas. Uh-huh. ¿Sí? Aquí vemos unas palabras que dicen motivación, cognición, memoria, aprendizaje. Todas las funciones operativas tienen que ver a nivel del sistema nervioso en los procesos de aprendizaje y de interacción con el entorno del ser humano. ¿Y qué va a estudiar la neurociencia? Bueno, la motivación. ¿Qué motiva al ser humano para generar aprendizajes? ¿Qué motiva al ser humano para interactuar con el entorno? ¿De dónde parte esa motivación? ¿Por qué el ser humano tiene esa necesidad de aprender, esa necesidad de interactuar, esa necesidad de buscar respuestas? Uh-huh. ¿Cómo es que lo hace? O sea, ¿cómo es que el ser humano llega a la incorporación de esa información? O sea, ¿cómo es que el ser humano empieza su proceso de cognición? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Y qué hay dentro del sistema nervioso para que todos esos elementos, todos esos conocimientos que estamos teniendo del exterior, ¿sí?, pasen a ser resguardados en nuestro sistema nervioso a través de la memoria? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que a fin de cuentas, ¿sí? Una vez que llega la memoria, en qué momento de la vida, ¿sí? Se convierte en aprendizaje? O sea, ¿cómo pasa, ¿sí?, de una información del contexto, cómo se procesa y cómo se convierte en aprendizaje. Estas son las funciones operativas, ¿sí?, que va a estudiar el sistema nervioso. Y bueno, y en este contexto, cuando hablo de aprendizaje, hablamos de todos los procesos que permiten la resolución de problemas en nuestro entorno real. Entonces, todas estas funciones operativas las va a estudiar el sistema, las neurociencias. Entonces, de ahí vamos a partir para saber cómo aprende el alumno, cómo interactúa, por qué interactúa. Entonces, estamos hablando de procesos de aprendizaje, de procesos conductuales, de procesos de interacción socioafectiva. Todo esto va dentro de las funciones operativas y es algo con lo que el docente, con lo que nosotros estamos trabajando día a día, desde que despertamos hasta que dormimos. Y muchas veces hasta dentro del sueño, ¿no? De repente mis hijos me comentan, oye, papá, que pues es que has estado dormido, de repente te llegas a quedar dormido y estás hablando del trabajo, ¿no? Entonces, vean nada más, ¿no? Ahora sí, como dicen, comemos, bebemos y dormimos la educación. Y eso es, bueno, algo que nos identifica a nosotros como docentes. ¿Qué otra parte? Pues las funciones bioquímicas y moleculares. ¿Qué es esto? Los neuroquímicos y las hormonas, ¿sí? Que tienen una relevancia determinante dentro de estos procesos en las funciones operativas, que a veces nosotros los dejamos de lado porque decimos, bueno, a fin de cuentas, eso que le toque al neurólogo, que le toque al bioquímico, que le toque al pediatra, al psicólogo, a ver a quién le toca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de funciones bioquímicas moleculares a nivel del sistema nervioso y que son neuroquímicos y hormonas. ¿Por qué? Porque en su momento nos dijeron, bueno, vamos a enseñar, vamos a formar académicamente, pero muchas veces, ¿sí?, no se nos explicó ese sustento neuroquímico que daba origen a poder poner en acción las funciones operativas. Si llegan a tener alguna inquietud, por favor, váyanmelo haciendo saber para que pueda yo responderles de manera adecuada. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a continuar. Uh-huh. Estas funciones operativas y estas funciones bioquímicas moleculares nos van a dar origen a algo que se conoce como aprendizaje activo, que es toda esa maquinaria que se está movilizando y que está en activo todo el día para generar un aprendizaje activo. Pero vamos a ver qué es este aprendizaje activo. El aprendizaje activo es un proceso que nosotros conocemos como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Y dicen, ¿y por qué es aprendizaje activo? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el aprendizaje activo
es un entorno cíclico. Nosotros, cada que llegamos a cierto grado de resguardo y uso de información, volvemos al punto de partida, volvemos a reaprender, volvemos a obtener nueva información y estamos en un proceso cíclico de enseñanza-aprendizaje. Eso es el aprendizaje activo. El aprendizaje nunca se termina, el aprendizaje no está inerte, el aprendizaje, ¿sí? Es simplemente el uso de la información para resolución de problemas, pero cuando ya aprendimos una forma, cuando ya tenemos una forma de darle resolución a ciertos problemas, problemáticas o situaciones que se nos presentan en el entorno, siempre aparece nueva información que nos va a llevar de nuevo a iniciar ese ciclo y a generar un reaprendizaje. Vamos a ver cómo se da esto, ¿sí? Es un pequeño repaso de lo que hemos visto en la escuela, de lo que hacemos diario como docentes, pero creo que es importantísimo que lo volvamos a checar. ¿Qué es lo que pasa aquí? En esta parte de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Primero nos tiene que llegar la información, o sea, es el estímulo. Este estímulo, ¿qué tan significativo es? ¿Qué tanto me activó? ¿Qué tanto me puso en alerta? ¿Para qué? Para primero captarlo en todo su esplendor, para poder captarlo, analizarlo. Posteriormente este estímulo fue tan significativo, fue tan importante, ¿sí? Que me generó una respuesta emocional. Uh-huh. ¿Que cuál puede ser? Bueno, literalmente estamos hablando de dos posiciones que conocemos desde las teorías educativas y de desarrollo que hemos visto en la universidad, como Piaget dice, el rechazo o la aceptación, el gusto o el desagrado. Es que me produjo placer o displacer. Entonces llega la información, llega ese estímulo, ¿sí? Y me produce un rechazo, me produce una aceptación. ¿Qué tan significativo es para dar paso a que esa información llegue a la memoria, sea resguardado? Independientemente de si es positivo o es negativo, va a resguardarse. Esa información se resguarda, esa información queda registrada. Fíjense nada más. ¿Sí? De repente por ahí me decían, ¿cómo puede ser posible que lo negativo y lo positivo se resguarde? Sí, toda la información que llega del exterior va a pasar por este proceso y se va a resguardar literalmente, ¿no? En el archivo de lo rechazado y de lo aceptado, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que me agrada, de lo que me desagrada. ¿Por qué? Porque toda es información que me va a permitir interactuar con el entorno, ¿sí? Nosotros tenemos información de repente por algún olor, algún aroma, vamos por algún lado, vamos caminando y de repente percibimos un olor que a lo mejor es desagradable para nosotros. ¿Qué hacemos? Desviamos el camino para no tener que estar cerca de ese aroma. Y dices, ok, es algo que no me gusta, sí, pero es algo que te va a ayudar en tu vida para tomar decisiones de la interacción con el contexto. De la misma manera dices, bueno, voy por tal lado, vas caminando y de repente dices, ay, ves una imagen y dices, ay, creo que recuerdo, ay, esa es la escuela donde yo iba y me la pasaba muy bonito, me la pasaba, o sea, empiezas a usar esa información resguardada, ¿sí? Que está en la parte agradable, pero también puedes pasar por esa misma escuela y decir, ay, en esta escuela no, me trataban muy mal, el maestro no me gustaba cómo me daba la clase, entonces también se guarda en esta parte de rechazo. Entonces, ¿cómo pasa a la memoria? A ser resguardada en todos los procesos que ya conocemos, memoria inmediata, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ok, pero va a pasar a ese momento. ¿Y en qué momento sabemos que ya aprendimos? ¿En qué momento sabemos que esa información fue significativa, que esa información realmente causó un impacto en nosotros? Cuando nos tenemos que enfrentar a alguna situación, a una situación determinante en, en la vida, ¿sí? Y entonces evocamos esa memoria, ese recuerdo, esa información, la asociamos y resolvemos las situaciones. ¿Sí? Y entonces de repente me dicen, sí, pero ahí todavía sigue siendo, memoria, estamos evocando y estamos asociando, sí, pero al momento que usamos esa información, que la evocamos, que la asociamos, que la interpretamos y nos sirve para resolver situaciones de nuestro contexto,
quiere decir que ya estamos en el proceso de uso del aprendizaje, o sea, que ya aprendimos. Y entonces, ¿qué es esto? Que el aprendizaje es el uso de la información recibida, resguardada para la resolución de situaciones a las que nos enfrentamos, ¿sí? Día a día. Pero todavía dice, bueno, ¿y aquí dónde está el contexto de emoción? Ah, ok. El contexto de las emociones está en el estímulo, ¿sí? La información que llega debe generar una reacción psicobiológica en nuestro sistema nervioso. ¿Para qué? Para generar neuroquímicos que van a permitir que se lleve a cabo todo este proceso. Si la información es irrelevante, no emociona, no genera una respuesta en el individuo, no se va a dar arranque a este proceso. ¿Cuántas veces nos ha pasado y es importantísimo? Vamos por la calle y realmente no recordamos todo lo que pasó a nuestro alrededor. O sea, no recordamos qué era lo que vendía la señora que estaba de este lado, no recordamos a la parejita que estaba peleando, no recuerdo cómo iba vestida la señora, no recuerdo cuánto costaba un vestido, un pantalón, una chamarra. ¿Por qué? Porque ese estímulo o esa información del contexto no me generó ninguna emoción, no me generó ese disparador de atención y de decir, a ver, ay, oye, me gusta. Fíjense nada más, yo voy caminando y de repente veo un pantalón, una chamarra, veo algo en la tienda y digo, ah, me gusta, está bonita, vamos a ver cuánto cuesta. Y dices, ándale, no, pues sí me gusta, está bonita, me generó emoción, me gustó, me generó agrado a la vista y digo, ay, está bien bonito. Y cuando veo el costo digo, está muy bonita, pero en lo económico no, ya no me gustó tanto. Pero vean, el estímulo me generó una descarga de neuroquímicos a nivel de mi sistema nervioso porque me emocionó y me permitió analizar y me permitió aceptar o rechazar la información. Entonces, en primera instancia, esa reacción emocional dijo, ay, mira qué padre está la chamarra y que no sé qué. Y entonces esa fue mi primera emoción. Y pues centré mi atención, me acerqué a la vitrina, vi la chamarra y cuando veo el costo, vino otra respuesta emocional que fue, sí, no, está muy caro, entonces como que no me agrada tanto porque el costo no me da. Pero pasa a mi memoria, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera fue significativo. Vi una chamarra muy bonita, el costo no era el adecuado y la resguardo. Y de repente voy por otro lado y vuelvo a ver la misma chamarra. Ahí está la chamarra. Y entonces inmediatamente entra el proceso de evocación y asociación. ¿Qué es esto? Que es la misma que vi en tal lado. A ver, vamos a ver si es la misma marca, sí. Ok, ¿qué crees? Pero aquí está más barata, está más económica y aquí sí me alcanza. Entonces me va a permitir tomar una decisión. ¿Cuál es? Pues si sí te alcanza, te gusta y ya la comparaste con la información previa que tenías, ¿cuál va a ser la decisión? Bueno, la decisión va a ser que la compre en este lugar porque ya usé toda la información que iba yo resguardando para dar resolución a un contexto. Vean nada más, y son situaciones a lo mejor muy comunes, eh, pero a veces no visualizamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar basado en estos procesos. Entonces, vamos a seguir conociendo un poquito más de esto, ¿sí? El el ser humano desde que nace, desde su origen, ¿sí? Va a llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde que nace recibe estímulos, desde que nace los va a procesar, como los llamamos. Y esto, bueno, ¿a cómo se le llama este proceso? ¿Cómo se genera este proceso? Bueno, inmediatamente en cuanto nacemos, se enciende un switch que se llama, ¿sí? La apoptosis neuronal o lo que es la tala neuronal, que es un switch donde dice que es una muerte programada de cierto número de células nerviosas o neuronas con las que nacemos. Nosotros nacemos, según las bibliografías, los neurocientíficos especializados en esta parte de la neuroanatomía y neurofisiología del sistema nervioso, durante los 9 meses del embarazo se desarrollan, o del desarrollo embrionario dentro del vientre de la mamá, el individuo va a desarrollar 300.000 millones de neuronas. Al momento del nacimiento se va a encender ese switch que de tala neuronal, o sea, que deriva de la apoptosis, que es la muerte programada de estas células nerviosas,
y se van a morir o se van a talar alrededor de 200.000 millones de neuronas. No me crean en el número porque yo no soy neurobiólogo y además no he tenido tiempo de contar si realmente nacemos con esas neuronas, ¿no? Entonces, no me hago responsable. La información está en las bibliografías. Pero con esos 100.000 millones de neuronas es con los que vamos a trabajar. ¿Y cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar a través de un proceso que se llama plasticidad cerebral. Y entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje nos permite meter información, llevar información al sistema nervioso, crear redes neuronales, modificar las estructuras neuronales. ¿Para qué? Para resguardar, analizar, relacionar e interpretar esa información para poder interactuar socioafectivamente y efectivamente con nuestro entorno. La plasticidad cerebral es la capacidad que tenemos, ¿sí?, de crear nuevas redes neuronales, de modificar las estructuras cerebrales para aprender, reaprender, organizar y reorganizar la información para interactuar con nuestro medio. Y esa capacidad la tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Cuando entre más pequeños es la velocidad con la que se lleva a cabo este proceso, bueno, pues es mucho mayor. Es más, o sea, se ha estudiado y se ha comprobado en los estudios presentados por neurobiólogos, neurocientíficos, que el mayor potencial de la plasticidad cerebral se va a dar en los 6 primeros años de vida. Por eso tan importante el hecho de que yo me regresara a comentar esto, ¿no? En estos 6 primeros años de vida, el cerebro tiene una capacidad enorme de moldear su estructura, sus funciones y además de resguardar información que no necesariamente va a usar en el tiempo inmediato. Esa información puede ser usada en un futuro conforme van asociando todos los demás elementos. Y entonces la plasticidad cerebral es una capacidad que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Por eso yo hablo cuando o presento este tema y les digo, esto es para educación inicial y posgrados. O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje se da durante toda la vida, pero si nos enfocamos al contexto educativo, mientras haya alguien que quiera formarse académicamente y haya quien quiera formar académicamente, no importa si es de educación inicial, si son párvulos, kinder, guardería o, bueno, mal llamada guardería o estancia infantil, hasta un doctorado. Este proceso va a ser el mismo. Nosotros debemos estar muy atentos porque las neurociencias ya hicieron los estudios pertinentes que dicen que ese es el proceso y el caminito que sigue nuestro sistema nervioso y nuestra biología para aprender. Ahora, ¿cuáles son? Les hablaba yo de acá, hasta acá atrás les estaba yo hablando de los neuroquímicos y hormonas. Entonces dices, ok, neuroquímicos y hormonas que van a influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son estos neuroquímicos o hormonas que van a funcionar o que van a trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahí viene. Existen muchísimos, pero en este caso me voy a permitir solo enfocarme a estos 3. La adrenalina como tal, ¿sí? Este neuroquímico que estamos viendo aquí, ¿sí? La adrenalina como tal va a ser el disparador inicial de las respuestas emocionales. ¿Por qué? Porque inmediatamente de que llega una emoción, o sea, de que llega una información relevante, el cerebro va a disparar adrenalina. ¿Por qué? Porque este va a ser el activador, este es el que nos va a poner en alerta. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si ese estímulo es agradable o desagradable, si me puede afectar o no me puede afectar. Entonces siempre hay ese disparo, está latente esta parte de la respuesta cuando llega una emoción. Cuando algo te emociona, lo primero que va a llegar va a ser un disparo de adrenalina para para poder activar todos nuestros sistemas, todo nuestro organismo para lo que viene. Una vez que vino ese disparo y que llegó la información y que la adrenalina se activó, echa a andar todo nuestra biología, nuestra neurobiología, y entonces ya va a analizar la información. O sea, entonces dice, ¿ese estímulo es agradable o desagradable? Y ahí es donde entra la serotonina, aguas, porque dicen, pero la serotonina no es, o mejor conocida como la hormona de la felicidad. Sí, claro que sí. Pero la felicidad no solo son las cosas agradables, la felicidad también está determinada por el conocimiento de las cosas que me pueden dañar o que no me gustan. ¿Por qué? Porque me permite seleccionar
lo agradable y lo desagradable. Y entonces yo soy feliz. Si dentro de mi información yo iba muy contento caminando por la cocina, toqué el quemador y me puso una quemada y entonces vino la adrenalina, me causó enojo, me causó una sensación de desagrado, me dio tristeza, ¿sí? Me dio miedo. Dicen, ¿y cómo es que la serotonina, que es la hormona de la felicidad, va a entrar en acción? Ok, cuando toda esa interpretación de esa información crea un registro y me permite el hecho de que en mi cerebro ya hay una información que dice que si yo pongo mi mano en la hornilla me voy a quemar, ya no lo hago. Entonces ya tengo un elemento de protección. Entonces la serotonina dice, soy feliz. ¿Por qué? Porque ya sé que no debo tocar eso y no me voy a quemar y entonces no me va a doler. Y entonces soy feliz. ¿Por qué? Porque no me estoy dañando. Entonces es como un orden. Digo, hay infinidad de hormonas y neuroquímicos que van a trabajar, pero quiero que veamos que en el entendido estos tres neuroquímicos, transmisores neurohormonales, son como que los más sobresalientes dentro de este proceso, ¿sí? Y entonces una vez que ya o que ya registré esta parte de lo que es agradable y de lo que es desagradable, o sea, de que conozco el bien y el mal, o lo bueno y lo malo, lo que me hace daño, lo que me satisface, lo que me produce placer, lo que me produce displacer. Y cuando soy capaz de ordenarlo y de procesarlo, ¿sí? Bueno, ya de ese registro, ese procesamiento, va a entrar la dopamina. Y la dopamina, dice, es un estado de relajación, un estado de satisfacción, es un estado de satisfacción, ¿cómo les podría decir? Mm, Principalmente es un estado de relajación y un estado de satisfacción. O sea, la dopamina va a producir un estado de satisfacción. ¿Por qué? Porque exactamente eh, la dopamina es como un premio a tus acciones, es como un premio a tus respuestas. ¿Cuál es eso? Me agrada el café, me agrada el pastel y entonces pues voy a comerme un pastel y un café y luego está, ay, qué rico sabe, ¿no? Y dices, la dopamina entra en acción. ¿Por qué? Porque responde como un estímulo, ¿sí? De premiación, un estímulo que nos permite en determinado momento eh, la búsqueda de la recompensa. Y la búsqueda de la recompensa es esta parte de, de satisfacción personal, ¿sí? No puse mi mano en la hornilla, no me acerqué a las cuestiones calientes, no me acerqué a la fogata. Estoy bien, estoy tranquilo, entonces no tengo necesidad de hacerlo. La dopamina es este regulador, nos permite un estado de relajación, de satisfacción de las acciones que nosotros desarrollamos. Es un proceso cíclico. Entonces, cuando estamos hablando aquí de este elemento, es la adrenalina va a ser el disparador para las reacciones emocionales. La serotonina va a ser el regulador para ver, esta hormona de la felicidad nos va a permitir identificar, regular qué me gusta, qué no me gusta, qué me agrada y qué no me desagrada. ¿Por qué? Porque la intención del ser humano desde el contexto del cerebro es ser feliz. Y si entonces yo empiezo a procesar con la idea de esta ideología positivista y de lo ideal, de la felicidad, y estoy tomando resoluciones o estoy actuando en base a esas resoluciones, va a llegar un premio que se llama dopamina, un estado de relajación, un estado de satisfacción en base a las respuestas que yo estoy dando. Uh-huh. Claro que sí, Claudio, perdón, digo, haciendo un pequeño elemento. Ahorita vamos a ver tics de cómo podemos manejar estas experiencias grabadas en nuestras memorias para garantizar el aprendizaje. Claro que sí, claro que sí. Y ahora, como les decía, no solo vamos a registrar situaciones negativas o positivas, uh-huh. O más bien dicho, vamos a registrar información positiva y negativa. Aquí la cuestión es cómo la procesamos en base a lo que nos está preguntando. Bueno, aquí hay una de las cosas. Cuando tú tienes una respuesta positiva, inmediatamente la serotonina pasa a dar, ahora sí, a darle el relevo a la dopamina porque genera un satisfactor.
Una acción positiva te va a generar alegría. Esa alegría regularmente es una emoción, como lo dijimos, positiva, y que me va a llevar a qué? A la liberación de la dopamina, a un proceso de satisfacción. Pero cuando tengo una información, estímulo negativo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a llevar a este estado? Una, bueno, como el ejemplo que les dije, ¿no? De repente es esta parte de me quemé, tuve esa experiencia, tuve ese estímulo, aprendí, ¿qué aprendí? Aprendí a que no debo tocar la hornilla porque me voy a quemar, y cuando ya entiendo y cuando ya me explicaron el por qué no lo debo hacer y cuando ya aprendí que eso me genera dolor, que me genera desagrado y que no lo voy a volver a hacer, entra la dopamina. Pero como docente, ¿cómo lo puedo llevar? Ok, rápidamente les voy a dar un ejemplo porque ya también los tiempos los tenemos así como limitados y quiero llegar al final con todo, pero una de las cuestiones que podemos hacer, ¿sí? A mí me tocó en preescolar. A mí me tocó en preescolar. Nos sentamos con los niños y de repente preguntamos qué querían ser de grandes, ¿no? Y llegan los pequeños y se les empieza a preguntar y una niña dice, yo quiero ser doctora, yo quiero ser mamá, yo quiero ser chofer, yo quiero ser policía, yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero. Y llega uno de ellos y es en serio y dice, yo quiero ser narco. Ok, a ver, la información que estamos recibiendo no del todo es positiva, dice narco. Ok, ¿por qué? Pues porque en el Señor de los Cielos tiene dinero, tiene mujeres bonitas, tiene carros, tiene casas, ok. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque muchos niños se quedaron así con cara de, este niño le emocionó cuando lo dijo. Estamos teniendo información que puede ser positiva o negativa. Me agarro de esa información negativa para transformarla. Primero, no puedo decirle que está mal. Primero tengo que escuchar la justificación del por qué para él que él quería ser narco. Cuando él ya dio su explicación, le pregunté a los demás compañeros, ¿y ustedes qué opinan? ¿A ustedes les gustaría también dedicarse a esto? No, a mí no. ¿Por qué no? Porque eso es malo. ¿Y por qué es malo? Por esto, por esto, por esto. Y a ti, no, a mí tampoco. ¿Por qué? Porque van a la cárcel, no a mí por esto, por lo otro. ¿Por qué? ¿Qué hicimos con la información negativa que se estaba presentando? La fuimos transformando, fuimos buscando un contexto que permitiera modificar ese constructo en base a la información que él ya traía, a la información previa. Recuerden que, por eso les dije, el ser humano tiene esa gran capacidad, no solo de aprender, sino de reaprender. Pero el hecho es que le llegue el estímulo adecuado. Entonces, un tic sería analizar bien qué es esa información, cómo está llegando, analizarla, ahora sí, como se le llama en la cocina, ¿no? Hay que deconstruirla, hay que buscar el origen y hay que buscar ese punto de cómo llevar esa información negativa a un punto positivo. De repente yo escucho que hay mucha discrepancia, un ejemplo entre de repente estilos de aprendizaje de inteligencias múltiples, y no, y que tú, y que yo, y que esto. Yo les digo, espérense, son propuestas, hay que analizar. Vamos a esa información que nos llegó, aunque no estemos de acuerdo, vamos a tratar de relacionarla con lo que nosotros sabemos o con lo que creemos que está bien o con lo que creemos que es un satisfactor. Entonces, realmente esa información negativa va a tener un impacto en el niño. Lo que me preguntaba Claudio José Sarabona, si el niño venía con la idea de ser narco y cuando escucha a sus demás compañeros el por qué no de cada uno, y cada uno le da un sustento, y es que mis papás dicen que es malo, es que no porque van a la cárcel, es que matan gente, y es que matar es malo, y es que esto, y es que el otro, y es que aquello, le va a llegar información y se va a ir transformando, y lo quieran o no, esa información tiene un impacto. ¿Por qué? Porque cuando él dijo yo quiero ser narco y empezó a escuchar sobre el tema del cual él quería hablar, él estaba atento, o sea, se disparó la adrenalina y la serotonina, porque además le gustó. Ese fue el primer placer que le generó. Están hablando de mi tema. Al hablarle de ese tema, le empieza a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ya hay una motivación, porque ya hay un registro de información. Entonces, muy probablemente esa información negativa se va a transformar en una información positiva. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque no solo nosotros tenemos que ver, no solo nosotros tenemos incidencia dentro de estos procesos, y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Quién tiene incidencia? Pues la sociedad. Todo el contexto social va a afectar
los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños, va a afectar cómo estructura, cómo interviene, y va a afectar pues también cómo percibe esos estímulos. Hemos escuchado nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. De repente es, no llores, los niños no lloran, aguántate, no pasó nada, no le debes contestar al adulto, tú no tienes que opinar, esto es de adultos, X y lo otro. Entonces empieza a haber una transformación también de cómo percibo mi entorno, de cómo expreso lo que pienso, cómo expreso lo que siento. Y bueno, los roles sociales de la actualidad han deteriorado las relaciones socioafectivas. Y no solo las relaciones socioafectivas, sino aquellas reguladoras de convivencia. Nosotros hemos tendido a modificar nuestra conducta. Realmente esa es una realidad que estamos viviendo. Nosotros hemos tenido que modificar nuestra conducta. ¿Por qué? Porque además de estar dentro del aula, estar bajo el ojo observador de nuestras autoridades, y estamos bajo un ojo instigador, ya no es ni siquiera observador, es instigador, tanto de autoridades como de padres. Antes éramos un elemento colaborativo, complementario en la formación académica y educación del niño, y ahorita nos hemos convertido así como que en los enemigos, ¿no? Públicos número uno. Entonces realmente es muy difícil. Nosotros hemos tenido que transformarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos un elemento esencial en el proceso formativo y educativo del niño, pero ahora lo hemos tenido que hacer desde otra perspectiva. Entonces tenemos que cuidar mucho qué es lo que estamos haciendo y cómo la sociedad influye, y nosotros somos parte de ella. Nosotros como docentes no solo formamos parte de un contexto formativo académico, sino también moral y social. Y además, somos maestros. ¿Y qué significa la palabra maestro? El ejemplo a seguir. Entonces, somos un ejemplo a seguir. El docente debe asumir un rol empático en cuanto a las necesidades específicas del alumno. Tenemos que contemplar dentro del contexto social, bueno, las económicas, las sociales, la familia, las físicas, las metas de cada uno de nuestros alumnos y sobre todo las necesidades afectivas. ¿Por qué? Porque la necesidad afectiva es la que despierta la emoción y la emoción es la que despierta la inquietud de aprender. Por eso dice, siendo esta la de mayor impacto en el proceso de aprendizaje. Por ahí, leyendo al profesor Fernando Sabater, él menciona en su libro El valor de educar, dice, nacemos humanos, pero eso no basta. Tenemos también que llegar a hacerlo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el ser humano es una obligación moral. Nacemos humanos, hay que ser humano. Y para ser humano debemos ser empáticos, debemos entender al otro desde su humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque el alumno, al igual que nosotros, sufre, ríe y llora, o sea, padece lo mismo y padecemos lo mismo. Entonces, debemos ser empáticos. El docente en la actualidad debe transformarse en un factor determinante, facilitando la emoción de sus alumnos. Y cuando hablamos de alumnos, hablamos desde educación inicial hasta universidad, como hace rato les decía, ¿sí? Y bueno, ahorita voy a mencionar algunos elementos que yo, en mi opinión, considero que son determinantes para este proceso de aprendizaje, basándonos en las emociones y las neurociencias. Aquí esto que ven son imágenes de algunos maestros que se han literalmente transformado, ¿sí? Para emocionar, para estimular a sus pequeños en este proceso. ¿Sí? Dice, lo más importante de las neurociencias, bueno, estamos hablando de las neurociencias, lo más importante dentro de las neurociencias no es que nos volvamos neurocientíficos, neurodocentes, nosotros ya lo somos porque nosotros usamos el proceso de memoria-aprendizaje siempre, entonces nosotros estamos dentro de ese proceso de neurociencia. Lo importante es que la neurociencia, nosotros debemos entender que las neurociencias nos van a dar elementos de conocer de manera más amplia el cerebro, cómo es, cómo aprende, cómo procesa, cómo registra, cómo observa, cómo evoca, ¿sí? Para partir de este conocimiento y mejorar las experiencias que les vamos a dar a nuestros pequeños. La emoción es generadora de inquietudes de conocer más sobre el mundo que lo rodea. O sea, la emoción es el disparador de esta inquietud. Y recuerden que el origen del conocimiento es, ¿qué es? La curiosidad, esta inquietud, ¿sí? Pero bueno, vamos a trabajar un poquito en esta parte, ¿no? Dice, bueno, para emocionarte,
o para emocionar primero, para que nosotros podamos emocionar a nuestros alumnos, ¿qué debemos hacer primero? Primero, emocionate, actualízate, reinvéntate. Determinante. Emocionate con lo que haces. Si no tienes los elementos necesarios, actualízate. Y una vez que te actualices, reinvéntate. Nosotros somos seres perfectibles. ¿Qué quiere decir? Que estamos en constante proceso de desarrollo y podemos perfeccionar nuestra acción. Para que el alumno se emocione, primero te tienes que emocionar tú. Dale sentido al aprendizaje, ponlo en un plano real que sea significativo. De repente tenemos maestros que me están hablando, a lo mejor, digo, y es en educación básica y son procesos formativos, pero me están hablando de la transformación de milímetros sobre segundo para convertirlos a metros sobre hora. Y de repente digo, ay, Dios mío, eso es de física y lo tengo que hacer porque tengo que cumplir. Y si me lo pone en un plano real, ¿cuándo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? Póngame una situación real en la que tenga yo la necesidad de usarlo para que sea significativo, para que lo pase a un plano real, porque figurativo, nomás digo, ¿y eso para qué me sirve? Y tenemos muchos alumnos que dicen, y un binomio cuadrado perfecto, ¿para qué me va a servir? ¿Y yo para qué quiero saber la composición molecular del cloro o esto? Si yo no lo voy a usar, yo no voy a ser bioquímico, ok, pongámoslo en planos reales. Escuchar activamente es lo más importante. Nosotros a veces oímos, pero no escuchamos. Y el alumno nos da mucha información de cuáles son sus intereses y sus necesidades. Aprenderse el nombre de nuestros alumnos. Tenemos la manía en preparatoria, universidad y posgrado a hablar regularmente por el apellido. El apellido es un origen de, el nombre es único. Apréndanse el nombre de sus alumnos para crear un sentido de pertenencia. No nos cerremos solo a evaluar lo cuantitativo. Un número no cualifica las habilidades. Yo conozco muchas personas profesionistas y profesionales que a lo mejor eran de los promedios más bajos, pero en el desempeño laboral son los que tienen un top 10. Y conozco muchos que eran macheteros, que eran de 10 y que salieron con mención honorífica y al momento del desempeño no le hicieron. Entonces, el número no me va a decir, no determina la habilidad. Tenemos que evaluar no solo números, tenemos que cualificar, o sea, la calidad. Tenemos que calificar habilidades, revisar habilidades, ¿sí? Permite expresar el punto de vista del alumno. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros regularmente estamos, y bueno, pasa mucho en prepa, universidad, ¿no? De repente, por favor, van a hacer un análisis sobre la temática, por decir, de la revolución industrial. Y de repente llega un alumno y dice, pues yo pienso que la revolución industrial no era necesaria y fue más un contexto basado, y él tiene una idea que se contrapone a la que yo tengo o a la que dicen los libros. ¿Y qué pasó? No, está usted mal, joven, porque yo lo que quería es que, si no se lo explicaste bajo qué contexto lo querías, lo dejaste que hiciera un análisis, que hiciera un resumen, que diera su punto de vista, respétalo, escúchalo, ya lo dio y después tú haces tu retroalimentación, no en negativo, siempre en positivo. Ok, perfecto. A lo mejor yo no me supe explicar, yo me enfocaba en esta parte, esto para qué, para llevarlo al punto al que tú quieres, pero nunca rechaces ni hagas menos su trabajo. Permite expresar su punto de vista, es a lo que estamos trabajando. Estimula sus habilidades y enfócalas a la obtención del objetivo. Tenemos niños que de repente en un mismo contexto, aquel que es bueno para las matemáticas, aquel que es bueno para español, aquel que es bueno para dibujar, aquel que es bueno para cantar, aquel que es bueno para el deporte. Y lamentablemente estamos en sistemas educativos donde queremos que todos los niños aprendan lo mismo al mismo tiempo y de la misma forma. Y cada uno de estos elementos puede aportar desde su habilidad al contexto. Quiero enseñarle ángulos a un niño, pero este es deportista y a él no le gusta, le tengo que enseñar ángulos. Perfecto, llévalo a una cancha donde hay ángulos. Le tienes que enseñar la circunferencia, llévalo a una cancha, también hay círculos. Tienes que enseñarle a patear un balón para que una parábola, una hipérbola. Ahí está el elemento. Entonces, de repente, tenemos que conocer a cada uno de nuestros alumnos para sacar lo mejor de ellos y favorecer el proceso de aprendizaje para aportarle algo a cada uno de ellos. Ahora, maestro, docente, educador, reconócete a ti mismo como un ser emocional y podrás acercarte un poco más al ser humano y esto podrá ayudarte a ser más empático.
Por ahí decían, quien no está dispuesto a hacer este cambio, y nosotros que somos docentes, educadores, que estamos al servicio, decía la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y el cambio, el reaprendizaje, la organización también es servir, y nosotros servimos a la comunidad. Y bueno, voy a, antes de cerrar, porque los tiempos nos comen, les voy a pedir que hagan un ejercicio. Tienen su hojita, dibujen su silueta y tenemos estos colores, recordando que cada uno de estos colores nos va a interpretar una emoción, ¿sale? Y entonces, ¿sí? Aquí tenemos el enojo, la alegría, el desagrado, la tristeza y el miedo. Un ejercicio para que ustedes lo hagan y posteriormente a lo mejor lo compartan con sus... ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, van a ubicar en este esquema de su cuerpo, vamos, esta silueta de su cuerpo, van a ubicar en esta parte de su cuerpo, cuáles son, dónde sienten la emoción. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es, yo el desagrado, que es el color verde. El color verde yo lo colocaría en la garganta, lo colocaría en la boca del estómago. Cuando algo me desagrada, yo lo siento en la boca del estómago y en la garganta. Entonces vamos a ubicar cada uno de estos colores en las partes del cuerpo donde nosotros sentimos las emociones. O sea, cuando me enojo, el enojo yo lo pondría en mis manos porque siento como que mis manos se calientan y mi cabeza también. ¿Sí? La alegría yo la siento en todo mi cuerpo, pero principalmente en dónde, en mi cara. Entonces yo la pondría aquí en la cara. La tristeza la siento aquí en el pecho, ¿sí? Y la siento en mis ojos. Uh-huh. El miedo lo siento en la garganta, en la boca del estómago y en los genitales. Cuando algo me da miedo, así como que hasta ganas de hacer pipí me dan. Entonces, vamos a ubicar estos colores, vamos a iluminar nuestro esquema con estos colores para identificar dónde sentimos las emociones. Ya que hayamos hecho esto, entonces ahora vamos a tratar de describir cómo se sienten esas emociones. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? Ah, ok. Cuando yo tengo desagrado y que lo puse aquí en la garganta y en el estómago, en la boca del estómago siento como un vacío, como si tuviera yo un hoyo ahí, como si estuviera hueco. Y en la garganta siento náusea, siento ese reflejo vagal, ese reflejo como de vomitar. Cuando estoy enojado, siento mis puños así como muy duros y mi cabeza la siento caliente, caliente, caliente. Cuando estoy alegre siento que me hormiguea todo. Ajá. O sea, voy a tratar. Primero ubico en qué parte de mi cuerpo siento las emociones, después cómo las siento, o sea, tratar de dar una descripción. Y después, que es un ejercicio de introspección para cada uno de nosotros y que lo hagamos en casa y que ojalá y les pueda servir mucho, es, ya que sabes dónde están y cómo lo sientes, vas a tener que hacer un listado de qué situaciones en este momento, durante esta pandemia y durante este momento, te generan esas emociones. Es un ejercicio que, digo, se va a quedar ahorita grabado la ponencia, entonces lo pueden repasar. Los tiempos nos comen, pero espero que les ayude mucho esta actividad. Espero que les ayude mucho. Y bueno, un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Brad Henry. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí hay referencias. Recuerden que la diapositiva se las van a mandar. Y bueno, aquí está mi contacto por cualquier cosa. Yo quedo a sus órdenes. Y pues no sé si todavía nos dé tiempo de algunas preguntas. Creo que sí, 5 minutitos. Pero ha sido un placer compartir con ustedes, ha sido un placer que me hayan invitado a poder compartir con todos ustedes algo que me apasiona, que es la labor docente, la educación, la formación. Y pues gracias. Entonces, quedo atento a sus preguntas. Excelente, Okay. Ángel. La verdad que el placer es nuestro por tenerte en este evento con tu temática tan interesante y que ha llevado muchas
muchos comentarios, muchas intervenciones acá en el chat. Y tenemos un tiempo cortito, pero me gustaría pasarte al menos 3 intervenciones. Por Por favor. un lado, preguntan si puede repetir qué emoción representa cada color. Ok, perfecto. El rojo es el enojo, el amarillo la alegría, el verde el desagrado, el azul la tristeza y el morado el miedo. Ahora, recordemos, ¿por qué se asignaron estos colores? Rápidamente, como información nada más complementaria. Cuando se iba a hacer la caricatura, se hizo un sondeo a nivel Latinoamérica principalmente y se puso una gama de colores y se le pidió a las personas que identificaran una emoción con cada color y esa fue la mayoría, o sea, la gente relacionaba esos colores con esa emoción. Entonces, por eso es que tienen esos colores. No es que sea determinante, ese color representa esa emoción, la representa nada más para nosotros, para nuestro ejercicio de conocimiento de nuestras emociones. Excelente. Por otro lado, Claudio dice, doctor, ¿no crees que será necesario en estos tiempos que se vienen el tener que incorporar a los planes de estudio o currículas el estudio de las emociones dentro de las aulas? Es importantísimo, es determinante y debería ser. Pero ¿qué creen? Nosotros como docentes ya lo tenemos bien claro. La emoción y las emociones forman parte del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Está inmerso en, solo que nosotros como docentes debemos estar conscientes y debemos hacer uso de ellas. ¿Por qué? Porque sabemos que de cualquiera de estos elementos se puede aprender. No está en los libros, se debería trabajar, claro que sí, pero para eso también nosotros nos deberíamos preparar para poder abordarlas, pero creo que lo hacemos día a día. Y ahorita les digo, ojalá y puedan hacer ese ejercicio que les dejé con ustedes y posteriormente replicarlo con los chicos y van a ver, se van a llevar agradables sorpresas. Fantástico, Ángel. Vamos con la última. Claudio, nuevamente, qué bella ponencia, doctor. Me gustaría que nos señales algunos tips de cómo podemos manejar esas experiencias negativas que están grabadas en nuestras memorias para garantizar el aprendizaje. Ok, hace ratito ya le había respondido a Claudio esa, pero era lo que les decía es, escucha activamente, escucha al niño, al alumno, al universitario, y tú eres quien guía. Trata de, ahora sí, de darle la vuelta. Esa experiencia negativa llévala a un origen, el por qué se da, cómo se da y si debe quedarse o debe irse. Es por ahí y haciendo apología a algo que dijo un comediante mexicano en unos programas y que es muy conocido en Latinoamérica, que es el Chavo del Ocho, ¿no? En unos programas dijo que lo malo o las emociones negativas, ¿sí? Deben ser como la basura. Son cosas que ya no te sirven. Las debes desechar. Porque si no las desechas, se van acumulando y lo único que vas a encontrar va a ser un basurero. Entonces, nosotros tenemos esa pala o ese camión para tirar esa negatividad. Nosotros tenemos las herramientas para transformarlo. Solo hay que ser más empáticos y, bueno, tener un poquito más todavía de amor por lo que hacemos, porque ya lo tenemos, pero tenemos que ir más allá. No sé si tengan alguna otra inquietud, parece ser que por ahí se salió nuestro moderador, el internet lo debe haber sacado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Espero haber aportado, espero realmente haber dejado un granito de arena con mi participación y mil gracias por la invitación y ha sido un placer. Y bueno, es un placer estarlos escuchando a todos y bueno, y lo que falta.